Interesante que ayer en el desayuno de varones el pastor Custodio habló de Primera de Corintios. Nos dio como fue a bastantes lugares y estuve agarrando y escuchando. Dije, qué libro, qué hermoso libro, qué oportunidad hermosa para que Iglesia El Camino repase, estudie. Hermanos, quiero rogarle por favor que se meta conmigo. Apasionese por la palabra de Dios de una vez. Ya no lo piense. Aprendo al mundo y digo, no puede ser que el mundo sea más apasionado que yo. No lo acepto. Estaba viendo el fútbol de Europa esta mañana. Me gusta. Y estuve viendo un partido de Francia. El estadio está a reventar. Están apretaditos así. Yo no creo que entra una persona más. Y usted debiera ver cómo reaccionan. Algunos lloran. Le vi a un boliviano, ganó frente a Venezuela, creo, el 9, Martins o algo así, es un jugador conocido. Después de meter el gol, se fue a su lugar y empezó a llorar. Así, llora abiertamente. ¿Y por qué estaba haciendo eso, hermanos? ¿Sabe qué estaba? Estaba emocionado. Entonces, ¿cómo estamos nosotros con la palabra de Dios? Nosotros, el mundo, gracias, no nos puede ganar. ¿Estamos bien? Me encanta esa pasión, esa adrenalina que tiene. Me mete, me emociona. Por eso me gusta ver el fútbol. Entonces nosotros vamos a estudiar Primera de Corintios. ¿Y qué es el tema de Primera de Corintios? Es el consejo de Dios, es la sabiduría de Dios. Voy ahora, el apóstol Pablo le escribe a los corintios. ¿De dónde salió Corintios? Siempre a cada ciudad, a cada iglesia se dirige por el nombre de la ciudad. La ciudad se llamaba Corinto en Asia. La semana que viene le voy a poner un mapa y le voy a dar el área geográfica, ¿ok? Para que usted entienda dónde está. Está por el mar Mediterráneo, está Atenas, lo que hoy en día es Grecia, y usted va a ver dónde está Corinto. Hoy en día, eso que que va a ver en su bosquejo son las ruinas de la iglesia. Si usted va a Asia, por ahí cerca de Turquía, usted puede ver dónde estaba el apóstol Pablo. Eso me gusta de la historia. No hay de que, se lo inventó el pastor. Entonces, la iglesia de Corinto, ¿cómo era? Porque dice que el apóstol Pablo estaba en la cárcel y le escribe a los de Corinto. Y les dice, ¿sabes qué, muchachos, hermanos? Su conducta no es buena. Fíjense, históricamente probado que había problemas de desorden sexual. Había adulterio, había hasta incesto, que el hijo estaba con la esposa del papá, o sea, con la madrastra, como Jacob. ¿Se acuerdan del hijo de Jacob? Entonces había problema de división, había mucho problema de división en los corintios. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y peleaban. Se imaginen aquí, yo voy allá a la iglesia presbiteriana, yo soy de los Bonilla, yo soy de San Juan, yo soy del Camino, y todos somos iguales. Allá nos reunimos un poquito más de 100 varones y todos cantamos a Dios. ¿Estamos bien? Yo le he dicho a mis hermanos Bonilla cuando me he juntado con hermanos, no estoy para competir con ustedes, estoy para apoyarles, estoy para ayudarle. Con el pastor Mike Evans, que se reúne casi enfrente de mi casa, en la iglesia Cornerstone, le he dicho a Ernie, ¿qué necesitas? Me conviene que progreses. Pero en Corinto había mucho lío, había mucho problema, había mucha carnalidad. No estaban caminando en el espíritu, estaban caminando en la carne. Y lógico, un apasionado de Dios como Pablo tiene que decir, ¿sabes qué? Hermanos, estamos mal y vamos a ver qué va a hacer. Ahora, te doy un poquito de historia de la iglesia de Corinto, ¿ok?
La ciudad de Corinto que Pablo visitó fue edificada por Julio César. ¿Has escuchado de Julio César? Romano, en el año 44 antes de Cristo, después de Cristo. Un error aquí. ¿Cómo que antes? Esto es después. El apóstol Pablo, ¿cuándo existió? Después. Ustedes no, si yo les digo antes, no vayan a irse con la... Ustedes ya son listos, ustedes ya saben, porque yo les he educado en eso, ¿verdad? Y se llamó Laus Julia Corinthus. Mire cómo se llamó la ciudad. Laus Julia Corinthus, como en la palabra en latín. Y Augusto César la instruyó como la capital de la provincia de Acaya. El otro gobernador romano, Augusto César, llegó a ser una de las ciudades más importantes de aquel tiempo porque tenía 2 puertos entre los mares Jónico y el mar Egeo, que es hoy el día el mar Mediterráneo. ¿Ok? Ahora, 2 puertos. Aquí hay puertos, ¿sí saben dónde está el puerto principal? Que entra mercancía de China, de Sudamérica, Long Beach. ¿Ha ido alguna vez a San Pedro a comer pescado? Ese es uno de los puertos principales que hay en esta área. ¿Ok? Entonces dice que esta ciudad tenía 2 puertos, entonces imagínense el movimiento que había. Y se comunicaba con el oriente y con el occidente. El circuito de la ciudad era de unos 9 kilómetros y debía tener unas 600 hectáreas de área construida. Era una ciudad muy rica, había mucho comercio en Corinto. Donde hay dinero, hay ¿qué? Corrupción. ¿Qué pasa en Las Vegas? ¿Hay muy poco dinero en Las Vegas? ¿Ha ido usted a Las Vegas, de curioso por lo menos? Escucho que los hoteles, Bellagio, etcétera, todo lujo, y se mueve muchísimo dinero. Uno de los lugares que se mueve más dinero, dicen, aparte de Nueva York, en los Estados Unidos, es Las Vegas. Usted sabe que el tema del gambling, ¿verdad? Entonces, algo así era Corinto, es una ciudad muy rica, llegando a ser el punto de confluencia de muchas razas, creencias y cultos. Vamos a comparar un poco Estados Unidos con Corinto. ¿Qué había? Muchas razas. ¿Qué había en Corinto? Había judíos, había griegos, ¿y qué más? Y no griegos, o sea, gentiles, había una mezcla. Entonces en Corinto había gente que temía mucho a Dios, al Dios Jehová, y había los típicos griegos que eran muy idólatras. Tú sabes ya la historia, de ahí viene la mitología griega, ¿no? ¿Te acuerdas? Gracias a Alejandro Magno, que fue un influyente, un líder tremendo que pisó fuerte en esos días, por eso la influencia de Grecia hasta hoy. ¿Estamos? Su población de unos, fíjense cuántos habitantes tenía Corintios para que usted tenga una idea de qué ciudad era. Tenía 600,000 habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene San Clemente? 60,000. Santana, que es una ciudad cosmopolita que tiene como 250,000 hispanos, pero Corinto le dejaba lejos, tenía 600,000 habitantes, de los cuales 400,000 eran esclavos. Había mucha esclavitud, se componía de colonos, libertos, veteranos del ejército romano, ciudadanos romanos y judíos. Fue también conocida como una ciudad muy corrompida y muy depravada. Aclaro, había ¿qué tipo de razas? Había romanos, había judíos, había griegos. 3 tipos y tal vez alguna otra raza más de África. ¿Cuántas razas hay en Estados Unidos? Entonces, esto tómelo como base, me llama la atención. Entonces, por eso hay inclinación del desorden de sexo, borrachera, todo eso, porque hay diferentes clases, no todos temen a Dios. Lo mismo está pasando con Estados Unidos. Y la gente se pregunta, ¿por qué el decaimiento espiritual de Estados Unidos? ¿Por qué? Porque hay gente de todas partes del mundo. Aquí hay hindús, aquí hay árabes, aquí hay chinos, hay sudamericanos, hay españoles, nómbrele, no tengo tiempo para mencionar más, porque usted ya lo sabe, ¿no? Ahora, bendito Dios por los mexicanos. No lo digo en mala manera porque son la mayoría y queramos o no tiene un trasfondo, un contexto
de creer en Dios. ¿Estamos? No es que un griego viene aquí, un musulmán, o un chino viene, un musulmán va a decir Mohammed. Viene uno de China, va a decir Buda. ¿Estamos? No tenemos ese problema los hispanos. Entonces, con eso, entramos a Primera de Corintios. Usted ya entiende de qué estamos hablando. Es una ciudad real que existió. Ahora vamos a, tome sus notas, capítulo 1, abra su Biblia, por favor. Ahora nos vamos a la palabra de Dios. Capítulo 1, por ahí es la introducción nomás. Tal vez, espero cubrir esto en media hora. ¿Puede aguantar media hora? El día jueves, Juan iba a decir, Jaime, Luis, ¿qué más? José, ¿cuánto duró el servicio? 3 horas. Y había un break de 15 minutos, ¿verdad? Y ya estábamos como 3 horas. ¿Aguantamos, José? Bueno, al último ya, una persona que trabaja como Jaime, pues lógico, ya nos cansamos, ¿no? Entonces, ¿usted puede aguantar media hora? Sin quejarse. Ok, entonces vamos, la serie, el título de la serie ponemos en la pantalla. Todo lo que necesitas lo tiene Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué puedes pensar en este momento? Un día yo decía, Dios, yo quiero una nieta. ¿Quién me puede dar una nieta? ¿Estados Unidos? ¿Bolivia? ¿México? ¿Quién me puede dar una nieta? Estoy hablando de un ser humano, ¿ok, iglesia? Solamente, fíjese la frase y no es exagerado. Todo lo que necesitas lo tiene Dios. ¿Amén o no amén? Amén. Hermano, eso va a ser los 3 meses, vamos a estar hablando en eso. Alicia, la jovencita aquí, va a entender que todo lo que ella ocupa lo tiene Dios. Alicia puede decir, your biggest struggle, Alicia, como en la escuela, el colegio es complicado estudiar, ¿sabía eso? Hay que leer libros, nomás de verlos uno, man, hay libros de este gruesor en las universidades, ¿sí o no? Y se lo tiene que acabar en un mes. Nosotros la tenemos bien fácil, esto tenemos que estudiarlo en un año. Entonces, Alicia dice, bueno, yo quiero inteligencia, sabiduría. ¿Quién le va a dar eso? ¿El maestro, el catedrático? ¿Se lo puede dar Dios? Entonces, todo lo que necesitas, hermano, lo tiene Dios. Te conviene apegarte a Él. ¿Por qué te alejas de Él? ¿Por qué lo piensas? ¿Por qué dejas que el diablo te distraiga? A mí el diablo no me va a distraer de servirle a mi Dios. ¿Estamos bien? Entonces, en este mensaje, en este libro que vamos a estudiar, vas a aprender cómo Dios te lo va a probar, que todo lo que necesitas, lo tiene Dios. Hace 31 años, 34 años, yo rogaba por una esposa. ¿Quién me lo va a dar? México, aunque mi esposa es mexicana. Dios, yo le pedí a Dios, te lo quiero confesar, y Él me dio una esposa que está aquí. Y sabes que lo que Dios da, hermano, es espectacular. So, pídele a Dios, te conviene pedirle a Dios, te lo digo, como que tengo 58 años. Escribe ahí, lo tienes en tus notas, ¿qué recibimos en nuestra posición que tenemos en Cristo? Ahora, tenemos una posición como cristianos, como santos. Ahora, ¿qué vamos a recibir? Voy a dar solamente una idea hoy, lo que recibe, lo que usted tiene, tu posición en Cristo. Hoy vamos a ver qué es lo que nos da, lo que Dios ya nos dio. Como hijo de Dios, esto es lo que nos da. Ahí vas a escribir 6 puntos, solamente con 9 versículos, del 1 al 9. Voy a leer rápido y lo meditamos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Repetitivo, ¿verdad?
dice a los santificados, el Hijo de Dios es santificado, es santo por la sangre de Jesús. En todos, a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, como usted lo hizo hoy, aquí el apóstol Pablo le dice que es un santo, Señor de ellos y nuestro. 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo digo una vez más, el patrón del apóstol Pablo, él siempre menciona a las dos personas de la Trinidad, al Padre y al Hijo. ¿Se han dado cuenta? Obvio, no habla del Espíritu Santo que estaba obrando, para él era algo nuevo. Estamos entendiendo que eran meses de que Jesús se había ido, había partido de la tierra. Después tiene un encuentro con el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, ¿se acuerdan? En el camino a Emmaús, donde Pablo se convierte en el apóstol, antes era Saulo de Tarso. Un poquito de historia para que entiendas nomás. Vamos al versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, o sea, en Jesús, en toda palabra y en toda ciencia. Verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada os falte, ningún don, que nada os falte. Todo lo que necesitas, Dios lo tiene, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando que Él regrese. Para los creyentes en el rapto, para el mundo la segunda venida de Cristo, lo cual hablé en el libro de Daniel. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles, o sea, perfectos casi, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Enseguida explico el día de nuestro Señor Jesucristo. El 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Enseguida vamos a hablar lo que es tener comunión con nuestro Señor. Imagínense eso. Parte número 1. ¿Qué recibimos? ¿Qué recibiremos, puedo decir, en nuestra posición que tenemos en Cristo? ¿Ya eres cristiano, hermano? Si alguno no está seguro en este tiempo, lo puede hacer. Creo que en el mes de septiembre, si no antes, vamos a tener bautizos. Si hay 2 personas, si hay 3 personas, si hay 7 personas, vamos a bautizarles. Está diciendo soy cristiano públicamente. Si usted es uno de esos, por favor prepárese. En el próximo mes yo creo voy a dar clases de bautizo. ¿Estamos bien? Si alguno de ustedes tiene interés, uno ya me ha dicho que quiere bautizarse, José Gómez, valiente. Espero que haya otro, estoy pensando en usted que ya ha aceptado a Cristo. Entonces este mensaje es para usted. Y si no, al fin de este mensaje va a decir usted, yo quiero una posición en Cristo. ¿Usted quiere una posición en Cristo? En estos 6 puntos vas a entender tu posición que te dice el apóstol Pablo. ¿Cuáles son tus beneficios en realidad? ¿Qué es lo que Dios te dio? Ahora, antes de empezar el número 1, dije que la iglesia estaba en pecado, ¿no? Ahora el apóstol Pablo usa una estrategia, dice, y esto lo hace Dios con nosotros a la iglesia. Están mal, hay peleas, hay adulterios, hay fornicaciones, hay de todo en la iglesia. Ahora dice, yo voy a hablarles de su posición en Cristo. Como decir, a veces a los hijos le decimos, se viste mal, o estoy usando ejemplo nomás, o hace esto. Y yo he estado orando por mis hijos. Hay una parte que oro donde dice que ellos tomen su posición en Cristo. Que no deje que el diablo le oscurezca, lo opaque, lo bajonee, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a escribir ahora. El apóstol Pablo dice, momento, ustedes no son ladrones, ustedes no son fornicarios, ustedes no son peleoneros. ¿Se acuerda del mensaje de la semana pasada? El que se aleja de la pelea es que sabio. Entonces Pablo dice, voy a recordarles lo que realmente son. Iglesia, Dios te quiere recordar
ti hoy lo que realmente eres como hijo de Dios, y se espera, Warren Wiersbe dice que se espera que practiques tu posición en Cristo. El mensaje de ayer, Juan, ¿se acuerdan? Dijo, una buena bailada de cumbia, voy a repetir lo que dijo el pastor, ¿glorifica a Dios? Una buena pelea, dijo, ¿glorifica a Dios? Una buena borrachera, ¿glorifica a Dios? ¿Podrá decir Dios, oh, yo estoy orgulloso de Juan Pérez? Es un nombre que estoy inventando. Estoy orgulloso de que este es un peleador. Estoy orgulloso de que este es un drogadicto. ¿Le da gloria a Dios eso? Entonces el apóstol Pablo dice, te quiero recordar tu posición en Cristo, lo que debes de ser. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús. Somos santificados gracias a Jesús, gracias a su sangre. Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Repito lo que prediqué la semana pasada. Santo significa apartado para Dios. Dios nos apartó ya, nos movió de la bola, si queremos decir, del mundo. Ya Dios dijo, no, ya no. ¿Te acuerdas de Juan 17? Lo mencionó el pastor ayer. ¿Qué dije cuando leí Juan 17? Jesús dijo, están en el mundo, mas no son del mundo. ¿Te acuerdas? El mundo es tu enemigo, de hecho. Las Vegas es tu enemigo. O sea, aparte, pues es una idea, ¿no? Porque te va a jalar a hacer lo malo. Ahora dice, llamados a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En San Clemente hay una iglesia que invoca el nombre de Jesús. ¿Quiénes son esos? Los santos. ¿Estamos bien? Ahora, escribe el punto número 1. Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El punto número 1 en la pantalla. ¿Qué recibo en mi posición como cristiano? La santificación. Y el que quiera discutirme, que venga aquí a la Biblia. Lo que acabo de leer. No tiene que ser teólogo para interpretar esto. Número 1, lo que recibes ya en tu posición como cristiano, tienes que salir. Si quieres hacer algo malo, el diablo te quiere llevar a lugares que no debes ir, te acordarás que eres santo. ¿Estamos bien? Te tendrás que acordar que eres santo, apartado para Dios. Ahora tienes que brincar, tienes que danzar para Dios. No vas a bailar esos bailes del mundo. Ni siquiera los quiero decir porque me da vergüenza. Tú sabes de qué estoy hablando, ¿no? Alguien me dijo, pastor, ¿es pecado bailar? Yo dije sencillamente, y te lo voy a decir una vez más porque esto está tan común, los cristianos ahora ya quieren tener cualquier música, cualquier baile, y digo, ¿cómo bailas y dónde bailas? ¿Estamos bien? Aquí en la iglesia podemos danzar si quiere, pero ¿usted va a ir a una discoteca a danzar donde las mujeres están mal vestidas? ¿Cree que es muy complicado eso? A veces nos hacemos tontos, ¿sí o no? Y piensan, no tiene de malo, pastor, usted es muy legalista. Usted es muy, a todo lo espiritualiza, me decía un familiar. No es que todo tú lo espiritualizas. Quiero decirte, esa persona que me dijo eso, hoy en día está alejado del Señor. ¿Sabe por qué no tenía en claro su posición de santo? ¿Está usted claro en esto, hermano? Tu posición como santo debe ser clara. Entonces, eres santificado en Cristo. Dios te apartó, te llamó para que le glorifiques a Él. Versículo siguiente, versículo 4, ¿qué más? Gracias doy a Dios, a mi Dios, me gusta lo que dice Pablo, siempre por ustedes. ¿Por qué? Ahora va a decir por qué. Le doy gracias a Dios, la alabro, dice, por la gracia, pone un círculo la palabra gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿A quién se le dio la gracia? ¿Qué os fue dada? ¿A quién? ¿A los de Corinto nomás? A la iglesia, a los santos. Ahora de aquí, de esto, del uno vamos a conectar los otros. ¿A quién le dio la gracia? Dice el apóstol que se os dio a ustedes. Le recuerdo, escribe ahí Efesios 2:8.
y 9 si quieres. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es un regalo de Dios. Nosotros somos salvos por gracia. Entonces el cristiano tiene gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido, pero ahora voy a veces hay palabras que realmente son complicaditas, como la gracia, esa gracia que Dios nos da. ¿Qué es realmente eso? Usted te voy a dar ejemplo, cuando una persona baila bien bonito, como esas que bailan ballet, de puntitas, y dice la gente, qué gracia para bailar, ¿no? ¿Han escuchado esa frase? De eso está hablando. Cuando Dios te da gracia, tú te puedes mover, puedes hablar, puedes hacer cosas con gracia, de tal manera que la gente dice, Elizabeth, wow, qué bonito camina. Camina con gracia. ¿Estamos bien? Una cosa es caminar con gracia, otra cosa es caminar para el mundo. No hay que confundirse eso. Entonces, ¿entienden más o menos lo que es la gracia? El cristiano debe tener gracia. Nosotros los pastores pedimos, dame gracia para predicar. ¿Qué entiende usted cuando yo digo eso? Que Dios me ayude a expresar bien de tal manera que no le ofenda yo a usted. Mi idea no es ofenderlo. El apóstol Pablo no les dijo borrachos, fornicarios, adúlteros, peleadores. ¿Usted lee eso aquí? No. Y nosotros, dijo el pastor, qué bueno, aprendí ayer. Dijo, a veces decimos, yo no tengo pelos en la lengua para decirte. Dijo, si no tienes pelos en la lengua, bueno, qué bueno, pero debieras por lo menos tener sabiduría para hablar. ¿Estamos bien? Entonces, decir no tengo pelos en la lengua, eso no quiere decir lastimar a medio mundo. Nosotros debemos animar. El apóstol Pablo, primero quiero decirte, Lupe, Cristina, María, eres una santa. Cristina, acuérdate, uso a Cristina porque tengo mucha confianza con Cristina. Cristina, acuérdate, eres una santa. No andes peleando con José, por favor. Solamente estoy usando ejemplo, ¿ok? ¿Estamos bien? Yo puedo decirle eso le va a animar más a Cristina. Que yo le diga, Cristina, eres una majadera. Eres una malcriada. Tienes 10 años en la iglesia, el camino, y no aprendes. ¿Cómo se va a sentir Cristina? Ya no va a querer venir aquí. Yo digo, Cristina, ¿alguna vez te he hablado así? No puedo. Tengo miedo de ofender. No tengo miedo al ser humano, pero tengo miedo a ofender a mis hermanos. Si en algún momento le he hecho, perdóname, y le puedo pedir personalmente uno a uno. Versículo 4 escriba, ¿qué otra cosa te dio Dios? ¿Qué es lo que recibes en tu posición como hija de Dios? Número 2, la gracia de Dios. ¿Quieres gracia? ¿Quieres gracia para tu trabajo? Yo me imagino una belleza latina con gracia. Me imagino todo el mundo va a estar, wow, esa mujer de dónde salió. Pero si va a ir una cristiana y luego la van a vestir como la visten ahora, casi sin ropa, yo no creo que ni siquiera debiera ir. ¿Está de acuerdo conmigo? Si es cristiana. Ahora hay que acordarnos que la reina, la esposa de Asuero, ¿te acuerdas cómo se llamaba esa señora? La cristiana. Basti era la primera. Esther ¿qué era? Fue una belleza latina, fue una competición. Nosotros a veces somos tan buenos, también nos vamos al otro lado, ¿no? Todo es malo no, el cristiano no puede ser. El cristiano no puede ir. Momento. A veces Dios te va a poner ahí. Dios le dijo que se casara con una prostituta. Le dijo que la tomara y bueno, claro, para redimirla, ¿verdad? Entonces el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿A través de quién recibimos gracia? Cuando recibes a Jesús viene gracia a tu vida. Cuando caminas, cuando hablas. Hay mujeres que son bien desbocadas. Las no creyentes.
hablan majaderías, incluso estamos en el avión. A veces uso palabras no son, yo malas palabras no puedo, pero a veces uso palabras que no necesariamente, le digo eso a mi esposa, no es mala palabra, es palabra vulgar. Vienes en el avión, ahora las chicas, antes eso de güey era para los hombres, pero las chicas no, chicas muy guapas en el avión, muy modelos, no molestes güey, ¿qué tienes güey? Les gusta hablar así. Ahora, ¿usted se imagina a la hermana Soledad diciéndole a la hermana Gina, ¿qué pasa, güey? No va a funcionar, ¿cierto, hermana? Ve la diferencia de una hija de Dios. Es, Soledad, ¿cómo estás? Hermanita, hermana, ¿cómo estás? Qué guapa te ves. Qué dulce, el Espíritu Santo se mueve ahí. Yo veo cómo hablan las mujeres, cómo se tratan, se dan un beso, un abrazo. Qué lindo tu pelo. Precioso. Hay un mover, hay una armonía del mover del Espíritu Santo. Pero cuando ya se nota que algo salió, uy, hermana, cállate. Te da ganas de taparle la boca, ¿verdad? Porque te das cuenta que no está funcionando. Entonces, cuando Jesús viene a tu vida, ¿recibes qué? Gracia, esa gracia que te hace hermosa para la gloria de Dios, de tal manera que los hombres, los hermanos, te admiramos, no te deseamos. Big difference, ¿verdad? Te animamos, no te deseamos, te admiramos y te respetamos. Amén. Recién hablé con una hermana, había unos detallitos que no viene a la iglesia, claro, porque usted va a estar, ¿quién era hermana? Va a ver con la hermana Mali. Hermana Mali, ¿quién era esa hermana que habló el pastor? No viene aquí a la iglesia y hubo por ahí palabritas muy duras. Y le dije, hermana, me senté, le digo, mira, la comunicación entre tú y yo, tú, yo, de acá para allá, respeto y amor. ¿Estamos bien? Respeto y amor. Oh, hermano, eso es una regla, eso es un principio de iglesia, el camino. Punto número 3, sin más, versículo 5, que dice, tu posición número 3, rápido. El versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. O sea, ricos. ¿Tú quieres ser rico, hermano? Y aquí te quiero decir, cuando dice enriquecidos, no necesaria, sí está hablando de las posiciones materiales, pero está hablando de riqueza espiritual, está hablando de sabiduría, está hablando de conocimiento, como Salomón, pues. Dice en toda, ahora ahí está, Jesse, me gusta, aquí aclara, enriquecidos en él, o sea, Jesús. ¿Y en qué? En toda palabra y en toda ciencia. O sea que está hablando ricos en la manera de hablar. Ciencia. Ciencia es conocimiento. Aquel que sabe ciencia. Estábamos viendo al pastor que predicó el día jueves en San Diego, Lucas Leis. Él estudió aparte de que tiene un doctorado en teología, él estudió algo, neurología o algo así, ciencia del cerebro. O sea, él quiere saber cómo piensan los jóvenes estos días y para escribir su libro, ¿no? O sea, que tiene un doctorado en eso. Tuvo que aprender eso para poder escribir y para poder aconsejar. Entonces, este hombre tiene ciencia, tiene conocimiento. Ahora dice que somos ricos en palabra y en ciencia. Escribe el número 3, tu posición como cristiano, ¿qué recibes? Las riquezas en palabra y ciencia. Riquezas en palabra y ciencia. O sea que no te debe de faltar palabra. Ahora hay que balancear, ¿no? No hablar mucho. Si yo me pongo a hablar aquí 3 horas, de pronto va a empezar a salir de uno por uno, ¿verdad? Y no tengo todavía esa elocuencia, puedo predicar 1 hora, lo cual he hecho y le agradezco mucho que me tuvo paciencia. El libro de Daniel no podía hacerlo menos de 1 hora. El caso no es este, creo. Entonces nosotros debemos de tener gracia, debemos de tener palabra. Yo le he dicho a mi esposa, tampoco quiero, si a mí me llaman a orar,
Yo voy, paso enfrente, me paro y oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Amén. ¡Fum! Me voy a mi silla. Y alguien va a decir, bueno, ¿quién es ese vato? Entonces yo me paro y rápido, educadamente digo, Walter Reguerín, soy pastor de Iglesia El Camino en San Clemente. Y bueno, hermanos, pastor, gracias por el mensaje, qué padre, qué bonita la iglesia. Y bueno, antes de orar, me pidieron que orara. Quiero pedirles a ustedes que oren por mí. Voy a estar predicando 1 Corintios. Y bueno, podemos orar. Y padre, ¿verdad? Versos ir y a lo que vas, decimos a veces, ¿no? A veces usted entiende que es bueno ponerle un poquito de sal y pimienta al asunto. Claro que sí, pero no me voy a tomar 5 minutos. Creo que hice este trabajo en 3 minutos. Estamos el exceso. Entonces, iglesia, al punto debemos tener palabra, debemos tener ciencia. Hay que balancear. Entonces, usted escribió lo que recibe el número 3, recibe riquezas en palabra y ciencia. O sea, cuando decimos riquezas, ¿qué estamos hablando? En inglés dicen alat, abundancia, bastante para edificar a los demás. Número 4, versículo 7. Aún leemos el 6 nomás para complementar. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, ¿sí? Cristo nos confirma como sus hijos, tu posición. Dios nos dice, eres mi hijo, you are my child. Nunca dejes que el enemigo te bajonee en eso. Por eso me gusta esa canción de Hillsong. Tal vez la semana que viene la cantamos, amor. Hijo de Dios. El 7, de tal manera que nada os falte en ningún don. Por favor, subrayen esto, que nada os falte. Al cristiano, al Hijo de Dios, nada le falta. Amén. Todo lo que necesitas lo tiene Dios. ¿Quieres casa? Dios te... ¿Quieres ropa? Dios. ¿Qué piensas que es Dios? Dios tiene todo. Dice, de tal manera que nada os falte en ningún don. El don es la habilidad que tienes. Aquí en la iglesia tenemos sonidistas, tenemos maestros, tenemos ujieres, ¿sí o no? Entonces, Ricardo es bueno para el sonido, pero un día nos va a ayudar. Diana no sabemos todavía su don, su habilidad. Al rato nos dejas saber, hermana, y nos encantaría que nos ayudes en la iglesia El Camino. ¿Cuál es tu don, hermana? ¿En qué te ha equipado Dios? José es pintor, Jaime es mecánico, Willy es mecánico. No, ya le hicimos. Para mí lo que más sufría Willy era el tema de la mecánica. Me robaban, me cambiaban una manguerita y me cobraban $200. ¿Estoy bien, Jaime y Willy? No, es algo escandaloso. Entonces, con Jaime y con Willy, no, pues estoy súper feliz y un pintor y un maestro. Wow, que entiende cómo Dios le ha equipado, le ha dado dones a la iglesia. Y dice que dones completos, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, lo que estamos esperando, voy rápido, que nuestro Señor venga. ¿Qué vas a hacer tú? José, pintar. Willy, Jaime, mecánica. ¿Van a beneficiar al cuerpo de Dios en esa área? Puedo pensar en las hermanas, puedo pensar en la hermana Elvira, 55 plus, ya faltan las vitaminas, ¿verdad, hermana? La hermana Gina, la hermana Gina tiene al lado a su mecánico, ¿verdad? Ricardo también es mecánico. Entonces, hay que ayudar a las hermanas, la hermana Soledad, a las hermanas viudas, a las hermanas que están solas, ¿sí o no? Entonces, para eso es tu don. En lo que viene nuestro Señor Jesucristo tenemos que estar ejercitando nuestro don, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor. Póngale un círculo a la palabra irreprensibles en el día del Señor. El versículo 7 escribe el número 4. ¿Qué recibes como cristiano, en tu posición como hijo de Dios, como santo?
la provisión de todo en cuanto a dones. La provisión de todo. Ya di los ejemplos: mecánico, carpintero, albañil, etcétera, maestro. Y Dios nos da, y Dios equipa a la iglesia. Pero hay un problema en las iglesias, que los que tienen don no lo están ejercitando. Eso sí es un problema. Otros están exagerando. Por eso cuando Brandon nos dio el devocional de la parábola de los talentos, ahí donde dice: tienes el don de mecánica, arregla carros pues. Si no lo haces, Dios te va a decir: obrero inútil. Te di tu talento, porque esa parábola es bien drástica. Dice talento como habilidad, carpintería, mecánica. El pintor va a pintar, y si no pinta, ¿qué se convierte? En un obrero inútil. No le estoy diciendo a José, hablamos, no voy a ofender, dije no. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos, no yo. Jesús dice obrero wicked, malvado, le dice, láncelo al infierno. Como decir, casi Jesús, la traducción popular, no sirve para nada. Como dice el dicho, ¿verdad? El que no vino a servir, no vive. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Esa es la traducción de esa parábola. Entonces, el número 4, la provisión de todo en cuanto a dones. La número 5, versículo 8, rápido. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día del Señor. Irreprensibles, recibirás la integridad para el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes lo que vas a recibir? Una palabra que pareciera difícil. Dicen, ese pastor, esa hermana es íntegra. Ese mecánico, Willy, Jaime, Ricardo, son íntegros. ¿Sabe qué está diciendo? Son completos. Voy a explicar rápido porque el tiempo está pasando. Un mecánico íntegro hace bien el trabajo. Lo arregla bien, lo deja bien hecho. No roba. Lo hace a tiempo, no está especulando. Voy a gastar, a veces le cobran a $100 cobra la hora un taller de mecánica ahora. Y lo que lo iba a hacer en 1 hora lo hacen 2. ¿Y qué? Te cobró 200. ¿Tú crees que eso se llama integridad? Eso es robar. Entonces dice el número 5 que Dios nos ha dado integridad para el día porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo va a buscar pintores, maestros, mecánicos, hermanas que danzan, hermanas que decoran, íntegras. ¿Estamos bien? Entonces por eso si ese salón se decoró para el desayuno de mujeres, tendría que haberse hecho con integridad, completo. No, ¿sabe cómo hace el no íntegro? Dice, ahí se va. Acabo que nadie se da cuenta, hombre, es un Mickey Mouse. Eso es común en el mundo, ¿verdad? El Mickey Mouse, la palabra en México es hasta en las novelas, en los programas, el que no es tranza, no avanza. Parece un dicho en México. Ese dicho no es para los cristianos, hermano. El cristiano no es tranza. Entonces Dios te da integridad. Tu posición en Cristo, eso es importante, hermano. Debe ser una posición de integridad. Pastor, cantante, maestra, mecánico, pintor, lo que seas, con integridad. José dijo en la semana, estoy poniendo atención, yo me tomo mi tiempo haciendo, dijo, pintando, porque lo quiero hacer bien. ¿Están escuchando? Lo quiero hacer bien. ¿Sabes qué es eso? Eso es integridad. Me gusta. Y Dios, como hijo de Dios, quiere que José sea íntegro. Lo que dijo el pastor en el desayuno, Jaime. La gente nos va a ver y van a querer venir a Iglesia El Camino, porque en Iglesia El Camino hay gente íntegra, hay gente amable, hay gente que ofrece un café, hay gente que el pastor es íntegro. Número 5 escribiste. Vas a recibir la integridad para el día del Señor. No hay mucho tiempo el día del Señor. ¿Cuál es? Lo expliqué en Daniel. El día del Señor es cuando el Señor venga. Es el día, por eso se llama el día del Señor. Cuando el Señor venga, hermano, ahí nadie se va a librar. Parábola de los talentos. Ojalá, yo dije una cosa en el comentario. Paso al último punto. El día del Señor viene, sea en el rapto, sea la segunda. ¿Cómo estás? Are you excited?
¿Estás esperando recibir al Señor? Algunos no están tan excited. ¿Sabe por qué? Porque andan mal, andan en pecado. Entonces, hermano, ponte a cuentas con Dios, porque tu posición en Cristo no es estar en posición de pecado, ¿o sí? Tu posición es posición de santidad. Si esta mañana pecaste, cualquiera, dile: Dios, yo me muevo de ahí, yo soy una santa, soy una hija tuya. Ayúdame, clámale a Dios, dile: Dios, sácame de este estilo de vida de pecado. El último, versículo 9, concluye, interesante esto. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados ¿Quién nos llamó a la comunión? Con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con Jesús. ¿Sabes qué? Termino. Dios el Padre quiere que tengas comunión con Jesucristo. ¿Cómo? Dice que Él, de hecho, vamos a leer después, dice 1 Corintios que Dios vino a reconciliarnos. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre, porque nuestro pecado nos dividía. Ahora tenemos comunión con Jesús. La iglesia El Camino tiene comunión con Jesús. Usted puede cantar Ocean si tiene comunión con Dios. Si no, de pronto se siente incómodo porque se va a sentir hipócrita. Porque yo no siento eso, yo no tengo esa comunión con Dios. Tu posición como hijo de Dios, el número 6, es la comunión con tu Salvador, con Jesucristo. Escriba el número 6. La comunión con Jesucristo. ¿Tienes comunión con Jesús? ¿Estás mal con Jesús? ¿Estás peleado con Jesús? Jesús puede venir la próxima hora, según lo que está diciendo la gente. Lo que está pasando en el mundo, parece que se está armando todo para que el Señor venga a consumar el siguiente evento, que es el rapto, y después el milenio, la tribulación, y después el milenio. O sea, esos eventos van a ir como dominó yendo empezar a cumplirse. Entonces nosotros debemos tomar nuestra posición en Cristo, que ser santos, recibir la gracia, recibimos las riquezas en palabra y ciencia, recibimos la provisión en todos los dones, recibimos integridad, o sea, completos para el día de nuestro Señor, cuando Él venga, y tenemos comunión con Jesús. Por eso celebramos la Santa Cena. Prepárate, tal vez este punto vamos a hablar cuando tengamos la comunión. Por eso le llamamos la comunión. Porque podemos sentarnos a la mesa con Jesús a comer el pan y a comer el vino. ¿Podemos orar? Dios, hermosa es su palabra. 1 Corintios, un libro como anillo al dedo para Iglesia El Camino. Señor, procuré usar la misma estrategia de Pablo, de animar a la iglesia. Decirle: hermana Julana, Sutana, Perengana, eres una hija de Dios. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué te enojas? Eres una santa, eres un santo. Señor, gracias por recordarnos la posición que tenemos en Cristo Jesús. Qué hermoso. Gracias, Padre, por hablarme a mí a través de su palabra. Soy el primero. Dios, gracias por hablarle a la iglesia. Señor, levanto Iglesia El Camino delante de usted en este momento. Pido que usted nos hable a través de este libro. Señor, envíenos gente que todavía no está firme, que todavía no está sólida en su posición como cristianos. Padre, ahora, como dice Warren Wiersbe, nos toca practicar nuestra posición, vivir como santos, vivir como tales. Dios amado, gracias en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.